Porque no es una sustancia hidrosoluble. Porque no es una sustancia que podemos llegar a administrar en el torrente sanguíneo del paciente. En cambio, el otro contraste que sí administramos por vía endovenosa, sí se puede administrar también por boca y por recto. Es el bario el único que no puede ser administrado por torrente sanguíneo. Y vamos a ver cuáles son, aquí les hice un esquema súper completo de las radiografías contrastadas que vamos a ver el día de hoy. No se llama radiografía contrastada de esófago, ni de estómago, ni de colon. Se llama esófagograma cuando el contraste entra por boca y al momento de la deglución se saca una radiografía del tórax. Al momento de la deglución se diluye 10 ml o 20 ml en un litro de agua. Y eso es lo que el paciente va deglutiendo. Y ahí se sacan radiografías. Serie. También es un estudio donde el contraste se administra vía oral, pero después de 2 segundos de haber deglutido todo, se saca una radiografía de abdomen. Entonces, lo que vamos a ver es estómago. Serie. Cuando meto por el recto el contraste, también diluido 10 o 20 cc en un litro de suero, introduzco como un enema, se llama colon por enema, el estudio. Entonces, existen estudios radiográficos con contraste, existen. Podemos reemplazar la tomografía, la resonancia, la endoscopía digestiva alta o la baja, por esto no, bajo ningún punto de vista. Pero nosotros tenemos que conocer la medicina de guerra y la medicina no alternativa en cuanto a medicación empírica, ya, y esas cosas raras, no. Medicina alternativa en cuanto a imágenes, en cuanto a herramientas para diagnóstico de los pacientes. ¿Por qué? Porque una endoscopía digestiva alta cuesta 1.800.000. Hacerse un esofagograma cuesta, el contraste es el que cuesta un poquito más, cuesta 400.000 el contraste. Pero todos tenemos radiografía, en el hospital regional hay radiografía. Entonces, 1.800.000 versus 400.000, de repente el paciente sí puede pagar 400.000 guaraníes por un contraste. Y se hace el estudio. Y ya podemos diagnosticar, ¿sí? Quiero que se fijen también donde dice patrón. Chicos, un ratito. Así como Moisés abrió las aguas, así, más o menos. Moisés. ¿Quién era el que abrió las aguas? Moisés era el que... Sí, Moisés era, ¿verdad? Bueno. Esofagograma, serie y colon por enema. ¿Se dan cuenta que debajo hay una llave que dice patrón? Patrón, patrón. Patrón, ¿qué significa la palabra patrón? Es la forma que dibuja el contraste el órgano. Si yo tengo un órgano en forma de L, el contraste va a seguir esa forma y yo voy a ver una L. Si yo meto contraste en un caracol, el patrón que va a dibujar va a ser la de un caracol, ¿verdad? Patrón es la forma que el contraste dibuja el órgano. Eso es un patrón. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver un patrón de adición cuando hay más contraste del que debería de haber. Fíjense en este dibujito que está acá. Este es un esófago. El esófago tiene una porción cervical, torácica y una pequeñita abdominal. Un patrón de adición en esofagograma, por ejemplo, es el divertículo de Senker. ¿Conocen? ¿Ya estudiaron lo que es un divertículo de Senker? ¿Escucharon? Divertículos son evaginaciones de la mucosa, o de todo el epitelio o de una parte. Cuando el esófago tiene que ser una estructura tubular, lisa,
que sirve para conducción de alimento, pero yo veo contraste aquí, contraste acá, después veo otra vez liso y después veo contraste acá. Se llama patrón de adición. Veo más contraste del que debería de haber. Divertículos. Los divertículos tienen ese patrón de adición. El otro patrón es de sustracción. Si adición es más contraste del que debería de haber, el patrón de sustracción es todo lo opuesto. Falta contraste. Por ejemplo, el esófago viene así y después hace una estructura así, súper irregular, más delgada, y después vuelve a su tamaño. Ese, por ejemplo, es un patrón de sustracción. Vamos a aprender a ver cáncer de esófago, de estómago y de colon en una radiografía contrastada. A ese patrón de sustracción que es característico del cáncer le llamamos mordida de manzana, porque literal parece que alguien vino y quitó un pedazo de intestino, un pedazo de contraste. Também parece uma serpente, uma serpente. ¿Así? ¿O cómo? Que fica assim. ¿Acalasia? La acalasia da un signo de cola de ratón, de llama de vela, de copa de champán. Isso. Hay unas cuantas patologías que vamos a ver hoy. Hay uno de sacacorcho, que es espasmo esofágico difuso, que es el que vamos a ver hoy. Patrón de adición, patrón de sustracción, y me faltó un patrón ahí que ahora mismo voy a agregar, que es de estenosis. Pero ese vemos en el colon por enema. Acá, estenosis. Que vemos en colitis ulcerosa y vemos en Crohn. ¿Saben lo que es colitis ulcerosa y saben lo que es Crohn? Enfermedad inflamatoria intestinal caracterizada por diarrea de 15, 20 días. ¿Qué más? Tanto el esofagograma como la serie, como el colon por enema, tiene su patrón de adición, sustracción, adición, sustracción, con sus patologías más características. Y que ahora tenemos que aprender a ver. Señores, no me reemplacen una endoscopia digestiva alta o una colonoscopia por estos estudios. Estos estudios son una herramienta muy útil, pero totalmente auxiliar. Por ejemplo, cuando el paciente refiere, ¿ustedes se atragantaron alguna vez con algún alimento y parece que no pasaba el alimento en el esófago? ¿No? Bueno, aquel que sí, parece que quiere o una de dos, o meter la mano y sacar, o meter la mano por abajo y estirar, porque no pasa. Eso pasa, por ejemplo, en aquel paciente que tiene una contracción totalmente arrítmica del esófago. El esófago tiene que ser una estructura que por parte se contrae y se dilata para que el alimento corra. Si el esófago se contrae como quiere, donde quiere y cuando quiere, el alimento sube, baja y nunca pasa. Eso se llama espasmo esofágico difuso. Claro que le voy a pedir una endoscopía primero, pero si no tengo, háganle tragar contraste y sáquenle una radiografía. Y se ve maravillosamente y ya puede iniciar el paciente tratamiento, ¿sí? Estos estudios varitados radiográficos son totalmente auxiliares. Y acá tenemos el primer estudio, que es esofagograma, donde vemos un patrón de adición en la región cervical. ¿Cómo se va a llamar la patología? De Senker. El de Senker es el divertículo esofágico en región cervical. Senker. El esófago puede tener divertículos en 3 localizaciones. En el tercio medio, acá vemos un pequeño nivel hidroaéreo.
fuera de lo que es la luz esofágica. Esto se llama mesoesofágico. Divertículo mesoesofágico porque está en la mitad del esófago. Y después tenemos este grandote que ven acá. Grandote. Este es el esófago y acá debería de continuar el esófago. Y vean la bolsa que hace. Este es un patrón de adición, adición, adición. El que está cerca del diafragma se llama epifrénico. Aquí está escrito epifrénico, cerca del diafragma. Divertículos. Así como les conté al grupo anterior, el divertículo de Zenker, una de sus... El paciente se acostumbra a sus patologías cuando no le duele. Vive eternamente con sus patologías y nunca va al médico. Cuando duele es cuando va al médico. Hay pacientes que saben lo que hacen con su divertículo de Zenker. Cuando degluten, el alimento se acumula en la bolsa cervical. ¿Y qué hace el paciente? Empuja. Y el alimento vuelve al esófago y va al estómago. Yo he visto pacientes así. Yo he visto pacientes que decían, ay doctora, este se llena, yo empujo y de vuelta. Una doble masticación, doble deglución. No entiendo cómo funciona eso, pero el paciente se acostumbra, se habitúa a vivir con eso. Esto es quirúrgico. Los 3 divertículos son quirúrgicos, porque pueden llegar a traer muchos problemas infecciosos, incluso perforativos, si es que esto se inflama y se inflama, ¿sí? Se diagnostica con endoscopía. No tengo endoscopía, le hago tragar contraste a mi paciente y le saco radiografía. Esofagograma perfecto, patrón de adición divertículo, ¿sí? Estenosis. Este es el calibre de un esófago, señores. Ese es el calibre de un esófago normal. Y vean lo que hace el patrón de estenosis. El patrón de estenosis significa que falta, por algún motivo, la luz del esófago no se llenó como el resto de contraste porque hay algo que está comprimiendo desde adentro o por fuera. Pero falta contraste. Patrón de sustracción con el signo de mordida de manzana, cáncer. ¿Yo con esto puedo diagnosticar imagenológicamente cáncer? Sí, señores. Puedo diagnosticar imagenológicamente con el signo de mordida de manzana. Y tenemos signo de mordida de manzana en todos los órganos huecos: esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio y colon. ¿Sí? Y vamos a aprender a ver. Este es el patrón. Es un patrón de estenosis, porque la luz disminuye bastante, pero el signo patognomónico es de sacacorcho, acá. Ese sacacorcho que usamos para el vino, que tiene forma espiralada. Espiralada significa esto, que va en espiral. Característico de espasmo esofágico difuso. Este es el esófago del paciente que tiene vida propia. Se contrae aquí, se relaja acá, se contrae de vuelta, se relaja. Vida propia tiene el esófago. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Espasmo esofágico difuso. Acuérdense, cada órgano visualizado le da un nombre diferente al estudio. Cuando yo veo esófago es esofagograma. Cuando yo veo estómago se llama serie. Ya no se llama esofagograma, se llama serie. Este es el estómago. ¿Qué porción es esta? Curvatura menor.
que parece un champiñón, un hongo, úlcera. Así se ven las úlceras gástricas con un patrón de adición en una serie. Paciente con epigastralgia que muere de dolor. Toma algo, le duele. Come algo, le duele. Respira, le duele. No tiene para hacer una endoscopia. Háganle tragar contraste. Después de 5 segundos, cuenten hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Radiografía de abdomen. Patrón de adición en estómago, úlcera. Esto, señores, es una debilidad de la pared. Ustedes saben que una úlcera es una degradación de la mucosa. Sí. Esto se perfora fácilmente. Por eso es que después tenemos peritonitis por perforación. Vean cómo se adelgaza la mucosa. ¿Y cómo yo sé que se adelgaza? Porque el estómago tiene que venir hasta acá. Hasta aquí nomás tiene que ser el estómago. Y esto es como si yo estoy excavando la mucosa y voy empujando una pared cada vez más delgada. Esto se perfora muy fácilmente. Que aí já não tem mais nem parede muscular. Né? No tiene, São porque três capas musculares. exactamente, porque el ácido va degradando por completo. Patrón de adición en estómago, úlcera. El estómago no hace divertículos. El estómago es un órgano muy muscular que realmente no tiene la fuerza suficiente como para formar divertículos. El esófago sí, el colon muchísimo más, ¿sí? Vean cómo acá este patrón de mordida de manzana, ¿en qué parte? Curvatura mayor. Cerca ya del antro, porque esto es duodeno. Mordida de manzana, patrón de sustracción en estómago. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, si yo les pongo esta imagen en el examen y les pregunto diagnóstico, CA gástrico. CA gástrico, exactamente. ¿Yo puedo hacer un diagnóstico imagenológico? Sí, puedo. Ya puedo hacer un diagnóstico imagenológico porque no hay otra patología que produzca signo de mordida de manzana ni patrón de sustracción en el estómago que no sea un CA. Colon. Meto contraste por el recto. ¿De qué manera? Diluyo 20 ml de contraste en 1 litro de suero. Conecto a un macrogotero. El macrogotero conecto a una sonda y es la sonda la que introduzco por el recto. Cuelgo el suero, abro el suero y se va. 1 litro de contraste. 20 ml en 1 litro. Suficiente para teñir. 1 litro se tiene que ir por completo. Retiro la sonda y hago una radiografía de abdomen, de pie. Vean cómo se ve un colon por enema. Así. Totalmente se tiñe, ascendente, transverso, flexura esplénica descendente, sigmoides y recto, ampolla rectal. Patrón de adición. Patrón de adición en colon, principalmente descendente y sigmoides. ¿Qué va a hacer? Divertículos. Vean estas pequeñas bolsitas que forman. Acá hay otra que justamente la flecha está señalando. Patrón de adición. Vean aquí. Aí tem um transverso também, não tem? Estas son las No. austras. Não, menorzinho. Não. Acá no. En este no. Aquí sí tiene. Porque si vos te fijas, al remarcar el borde intestinal, todo lo que sobresale de ese borde es un divertículo. Pero acá son los pliegues. Todo esto que estamos viendo son solamente pliegues. Este sí, este sí es. Y vean aquí en la otra imagen, todo esto que ustedes están viendo acá, As paredes delgaditas. exactamente, todos estos son divertículos. Patrón de adición o de sustracción. Adición, excelente, adición. Y si yo les digo en colon,
de sustracción, pero no mordida de manzana. Patrón de sustracción en colon, pero no mordida de manzana. ¿El pólipo es un precáncer? Claro que es. Pero no lo es aún. Es un precáncer, pero aún no lo es. El pólipo es una mucosa, una invaginación de la mucosa, que se produce generalmente por inflamación, exceso de inflamación, estreñimiento, lesión de la mucosa. Y vean cómo se ve. ¿Ven todas estas imágenes redondeadas radiolúcidas? Acá se ve, vean acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿se ve? Sí. Esas imágenes, pero bien redondas tienen que ser. Todas estas, acá también se ven. Acá se ven unas chiquitas, pero acá se ven las más grandes. Pólipo. Cuando la imagen de el patrón de sustracción es redondo, sin esa forma de mordida de manzana, pólipo. Poliposis colónica se llama cuando hay varios. ¿Cuáles son los diagnósticos de este paciente? Ele está com uma constipação. Diagnósticos del Ó, paciente. ele, não, tá. Ele, nessa questão, por causa do ele tem divertículo, padrão de audição, não tem? Claro, entonces diagnósticos, poliposis y divertículos colónicos. ¿Dónde vemos los divertículos? Lá embaixo Ahí. já vi um grandão lá. Ali em cima. Acá, aquí, 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 aquí. Tiene varios patrones, tanto de adición como de sustracción. ¿Cómo se llama el estudio? Esse é o Cólon por enema. Colon por enema. ¿Qué patrones imagenológicos tiene? Adición y sustracción. ¿Qué patología produce el patrón de adición? Divertículos. ¿Y qué patología produce el patrón de sustracción aquí? Pólipos. Excelente. Y si yo les digo patrón de sustracción con mordida de manzana, CA. sea, E, doutora, sí. a gente falou ali sobre o padrão de adição, né? E é lógico que com imagem a gente só consegue chegar até a divertículo Sí. para saber se é uma diverticulite ou uma diverticulose, e aí teria que ter os exames laboratoriais, correto? Ou não? Sí, claro, con una imagen. Acá vos jamás me vas a poder decir si esto es una diverticulitis o es una diverticulosis. No, no vas a poder, a menos que esté perforado y bueno, el contraste salga fuera del divertículo. Ahí sí, perforación diverticular. De lo contrario, diverticulosis. Pero quiero que Porque você não fecha o diagnóstico, você só Não. fala, ó, isso aqui é um divertículo, agora tem que continuar investigando. la enfermedad se diagnostica, las complicaciones de la enfermedad no. Pero quiero que tengan algo en cuenta. Cuando el paciente está con dolor, está con constipación, no se hace colon por enema. ¿Por qué? Porque yo para Vai hacer passar o enema. uno eso, otro, para hacer un colon por enema yo necesito tener el intestino libre de caca, porque si no el contraste no va a pasar. Você prepara, né? Y yo no le puedo dar contraste a un paciente, o sea, no le puedo dar laxante a un paciente que está con una obstrucción intestinal porque va a explotar su intestino. Entonces, este colon por enema se hace en pacientes no urgentes. A gente prepara. No se hace. Igual a colonoscopia. A mesma Claro, ideia. claro, paciente que tiene dolor abdominal y ustedes están sospechando de diverticulitis, se hace tomografía, señores. No se hace ni colonoscopia ni colon por enema. Esos no son estudios de urgencia, por el amor de Dios. Excelente que hayas acotado eso porque de ahí salimos. A pacientes urgentes no se le hace ni colonoscopia ni colon por enema. ¿Por qué? Porque necesita preparación. Y no le podemos meter laxante a un paciente que está agudo. No se hace eso, porque el intestino se perfora, ¿sí?
Y ya vimos pacientes de casos con perforación intestinal por colonoscopia, sí, ya vimos. Doutor, só uma última coisinha, Sim. uma última imagem. Ó. Então, a gente está. Isso aí é uma radiografia, correto? Colon por ejemplo. Colo por edema, mas então é. Es una radiografía con contraste rectal. Certo. Sí. E aí, no colo, nós estamos vendo estruturas tanto radiopacas, regiões com camadas radiopacas e também radiolúcidas. Sí. Isso quer dizer que o próprio enema com contraste, ele não percorreu todo nesse estudo de cima aí. Acordate que el intestino tiene contracciones, peristaltismo. Ah, então está ocorrendo peristaltismo, certo? Quando Então, ele está não- se movimentando. Cuando vos no ves mucho contraste aquí es porque el intestino se contrajo y empujó el contraste para otro lado. Por eso vos ves zonas muy radiopacas y ves zonas no tan radiopacas. ¿Sí? Eu falo porque, desculpa, ¿No? no caso de uma intervenção cirúrgica para correção disso, não sei se tem, precisaria ter um plano cirúrgico. Claro. Para ter o plano cirúrgico, você tem que ver todas as estruturas. É lógico que durante o procedimento você pode encontrar alguma coisa, mas você já tem que ter um plano. Para ter o plano, você tem que ter uma visão máxima que você puder, correto? ¿Qué quiere decir eso? Que con un colon por enema solamente yo no puedo entrar a operar. Yo necesito colonoscopía. Necesito una colonoscopía, necesito una tomografía, necesito una visión completa de todo lo que hay. Perfeito. Con esto solo yo no entraría nunca. Pero ya me sirve por lo menos para diagnosticar. Depois você já. Medicina de guerra. Medicina de guerra, sí. Tal cual. Lo mismo esto. Con mayor razón. Imagínense que un oncólogo entra a operar un cáncer de colon con un colon por enema. Santo Cristo. Isso aí é muito de manzana, né? Esta es una mordida de manzana. Es criminal que nosotros entremos a operar solo con esto. ¿Me sirve para diagnóstico? Claro que me sirve. Pero Aquilo no ali é o apêndice, o uniforme, aquí. ele tá um pouco dilatado. Está un poquito, claro, un poquito. Y acá vemos un tremendo patrón de sustracción. Signo imagenológico, mordida de manzana, diagnóstico, sea de colon, ¿qué porción? Porção, essa parte do cérebro, secal. Ciego. O ascendente. Excelente. ¿Se entendió? Seria proximal também, doutora, ou não? Proximal? Sí, ciego. La parte proximal del intestino, sí. Del intestino grueso, sí. Estenosis. Patrón de estenosis. Solamente hay patrón de estenosis Tem subtração e adição, muita adição. acá. Una cantidad impresionante de divertículos colónicos. Excelente. Patrón de estenosis es diferente a patrón de sustracción, porque acá yo veo un calibre colónico, impresiona dilatado, y acá toda la porción del transverso, descendente, sigmoides, excepto ampolla rectal, veo totalmente disminuida la luz. Não é subtração, é Não. extensão. Se perdieron las austras, se perdieron las tenias. Cuando yo veo un patrón de estenosis sin austras y sin tenias, colitis ulcerosa. De tanta inflamación que produce esta patología, de tanta diarrea que da al paciente, el intestino se inflama y cuando cicatriza queda una cosa rígida, dura, donde pierde todas las estructuras anatómicas. Imagenológicamente produce el patrón o el signo de la cuerda, porque queda una cosa así rígida de tanta diarrea que tiene el paciente. Cuando ese mismo patrón de la cuerda o del molde está en el ilion terminal, se llama Crohn. Rectocolitis ulcerosa generalmente da, como su nombre lo dice, recto para arriba, aquí, y Crohn en
en el ilion terminal. Entonces, imagenológicamente podemos hacer un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, sí señores. ¿Es suficiente? Claro que no. Tenemos análisis de sangre, necesitamos una biopsia por colonoscopía para diagnóstico. Pero por lo menos ya tenemos, y acá también se ve el apéndice, por lo menos ya tenemos un diagnóstico imagenológico y con esto ya podemos hacer algún tipo de tratamiento. ¿Se entendió? Prof, como eu falaria imaginologicamente a colite ulcerosa? Se perde as áustras? Se observa un patrón de estenosis y decís colon transverso descendente con el signo imagenológico característico de la cuerda. Ahí todos, por lo menos los cirujanos, vamos a entender que vos me estás hablando de una colitis ulcerosa. Y cuando vos le decís, puede ser el ascendente también. En este caso el ascendente no está afecta a las otras porciones, pero es más en el intestino grueso. Cuando vos me decís patrón de estenosis y signo de la cuerda en el ilion terminal, yo sé que vos me estás hablando del Crohn, por la ubicación anatómica, solamente por eso, ¿sí? Entonces, señores, el contraste no solamente se utiliza en tomografía y en resonancias. Tenemos muchos haces bajo la manga con radiografías para poder ayudar al paciente, para poder brindarle por lo menos un diagnóstico al paciente. No sacamos biopsia con esto, no podemos biopsiar una radiografía, no podemos meter ningún instrumental para biopsiar, no es como una colonoscopia, no es como una endoscopia digestiva alta, no. Doutor, esse paciente aí, clinicamente, ele não está conseguindo ir depois, né? No, o sea, sí, pero É uma coisa mais aquosa, Es- ele não consegue defecar sólido. la materia fecal de este paciente parece una cuerda, parece un... ¿Por qué? Por la que adopta la forma del intestino. E a parte da... Y por eso tiene tanta diarrea, claro, porque la función del colon, ¿cuál es? Absorber agua. Y si yo no tengo colon, no absorbe agua. Entonces, diarrea. E nesses divertículos, pode em algum deles, que onde não pegou o contraste, se ele ficar com matéria fecal ali, isso aí pode Se causar perfora. uma... Claro, diverticulitis. Por eso muchas veces el tratamiento de Crohn es la colectomía. O de colitis ulcerosa es la colectomía. Porque son porciones intestinales afuncionantes. No funcionan. Van a haber muchos pacientes que entran por perforaciones por culpa del Crohn, que salen con su colostomía y después de 4 semanas ingresan a quirófano para hacer su resección y son anastomosis. Porque no funcionan estos intestinos, se perforan muy fácilmente porque disminuyen el grosor porque están todos fibrosados. Muchos casos hay en quirófano canal regional de perforación por Crohn o por colitis. ¿Se entendió? Estudios varitados, contrastados, ¿sí? ¿Alguna pregunta de todos los contrastes que vimos? ¿Se entendió bien? Sí. La clase que viene terminamos conmigo, creo. Entonces, bueno, la semana que viene tenemos hígado. Vengan despiertos, vengan con su café, vengan lúcidos. Hígado no es fácil y es largo. Entonces, vengan preparados. Por favor. ¿Está? Então, antes de terminar com a gente, você podia